Partiendo de las típicas narrativas de crímenes reales, profundizaremos no solo en los espantosos detalles de sus crímenes, sino también en desenredar los hilos retorcidos de cartas cifradas y mensajes crípticos que dejó atrás. Elaborando un aura de miedo público y persecución implacable, el legado del asesino del Zodíaco sigue siendo un enigma primordial en la historia de la criminología. Con sus métodos escalofriantemente inteligentes y el misterio que envuelve su verdadera identidad, nuestra incursión en este abismo de misterios ilícitos promete ser un viaje convincente. Nuestro viaje comienza con el esquema bruto del modus operandi del Zodíaco. Revelado en un lienzo de textura densa de actividad criminal violenta, Zodiac Killer seguirá siendo para siempre una sombra oscura de la noche. Nunca visto ni atrapado mientras cometía sus atroces crímenes, operó bajo un velo de secreto que continúa desconcertando a las autoridades. Las actividades del Zodiac, predominantemente sorprendentes a finales de los años 1960 y principios de los 1970 en el norte de California, han seguido siendo desde entonces el centro de numerosas investigaciones, documentales y conjeturas policiales. Más allá del laberinto de teorías de conspiración se encuentra la escalofriante verdad sobre los aterradores encuentros del Zodíaco con la policía. Escribiendo valientemente cartas crípticas y burlonas a los periódicos locales, siempre firmaba sus cartas con un símbolo desconcertante, ahora universalmente conocido como el signo del Zodíaco. Convirtiendo el terror en un juego de ingenio e inteligencia, el Zodíaco no solo mató sino que también poseyó la audacia de burlarse de las autoridades legales. Mirando los anales poco iluminados del tiempo, el registro revela cómo el Zodíaco inició su reinado de terror con el asesinato sin sentido de Betty Lou Jensen y David Faraday en diciembre de 1968. Pero fue su audacia burlarse abiertamente del público, y las autoridades haciendo un llamado jactancioso a la policía, y aumentando la sensación de inseguridad entre la gente lo que marcó un nuevo mínimo en la cronología de casos. La profundidad de su insensibilidad y la insensibilidad de sus acciones quedan realmente claras a través de su crimen más atroz, el asesinato de Paul Stine. Stine, un taxista de 29 años, murió a sangre fría en Presidio Heights de San Francisco el 11 de octubre de 1969. El Zodíaco no dejó de cometer la atrocidad, también recogió trofeos de la escena, y luego escribió una carta a la crónica local, dibujando un boceto de la escena del crimen, gloriándose en su sed de sangre. A diferencia de cualquier otro criminal, el Zodíaco se deleitaba con el protagonismo que se le imponía. Era conocido por su comunicación con las agencias de periódicos, utilizándolas como ayuda en su autocreada supervivencia con golpes en el pecho. Con una habilidad astuta de alto nivel perfeccionada con el uso óptimo de la psicología inversa, siempre dejaba pistas vitales sobre los próximos crímenes, que seguramente mantendrían a la ciudad perpetuamente nerviosa. Además, la intriga del Zodíaco radica en la discordancia entre sus apariencias convencionales y la naturaleza extravagante de sus crímenes. El rostro de un hombre de mediana edad barrigón, desconocido de no ser por uno o dos bocetos que lo definían, proyectaba una imagen completamente discordante con el creyente criminal aleatorio, violento y diabólicamente inteligente en una superioridad inigualable del ingenio. Sus crípticas cartas siguen estando hasta el día de hoy entre las partes más intrigantes del rompecabezas del Zodíaco. De hecho, descifrar códigos y mensajes formó una parte importante del plan de juego del Zodíaco. Maestro del disfraz, el Zodíaco dificultaba que los expertos determinaran si todos los mensajes procedían de él, si algunos fueron creados por imitadores. Otra capa de esta historia multidimensional involucra su críptica comunicación con las autoridades. Incrustada en la psicología de la investigación criminal, la interacción del Zodíaco con la policía marcó el comienzo de un capítulo nuevo y desalentador en la detección de delitos. Sus elaborados desafíos para descifrar códigos teñidos de amenazas de muerte crearon una red aprensiva en todo el país, involucrando tanto al público como a la policía en una carrera caótica contra el tiempo y la muerte. Al mismo tiempo, la amplia cobertura del caso en los periódicos locales, y la avalancha de mensajes codificados que trajo solo agregaron combustible a la llama. El público, morbosamente intoxicado por la avalancha del peligro, tomó un papel activo en la descifración de los códigos, convirtiendo toda la saga en una representación casi teatral. El maremoto de interés y la atmósfera general de miedo le dieron al Zodíaco el tipo de tribuna que anhelaba y en la que prosperaba. Los destellos de los mensajes cifrados del Zodíaco evocan imágenes de un pergamino críptico filtrado en sangre y misterio. Los acertijos sin resolver dejaron perplejos al público, a la policía y a la comunidad de criptógrafos. Impulsados por cifras complejas y enigmáticos acertijos, los mensajes pintaron un panorama más cruel de la destreza mental del Zodíaco. Los juegos que orquestó con palabras y códigos fueron tan tortuosos como los crímenes que cometió. Han pasado décadas, pero el caso Zodiac continúa hipnotizando y desconcertando a los entusiastas del crimen en todo el mundo.
Seleccionando las costuras de un caso largo y frío, las técnicas de investigación modernas y la narración narrativa están reuniendo una historia inquietante y aterradora llena de señuelos astutos, cuasi accidentes, acertijos crípticos y encuentros espeluznantes, narrando la saga de un asesino que desafió a las autoridades a desenmascararlo. A medida que descubrimos cada letra críptica, código misterioso y cada escena del crimen, entramos en el laberinto del perfil psicológico del Zodíaco. Para desentrañar sus hazañas, motivos y el paisaje emocional que acompañó a sus atrocidades físicas, trazamos las líneas desde su infancia hasta el turbulento pico de sus infames escapadas y el espeluznante silencio que siguió. Ninguna piedra queda sin remover mientras exploramos sus posibles motivos. ¿El Zodíaco buscó la fama? ¿Estaba irremediablemente loco? ¿O era simplemente un ser cruel y retorcido que veía a sus semejantes como meros juguetes en el teatro de su mente deformada? Ver el caso desde diversos ángulos nos permite abordar las respuestas, en el mejor de los casos provisionales, a las preguntas implacables que el caso sigue planteando. La interacción del Zodíaco con las autoridades planteó desafíos enormes. A diferencia de cualquier otro criminal antes o después, desafió y se burló de los funcionarios investigadores. Las cartas fueron una clase magistral sobre cómo manipular el miedo y sembrar confusión, retratando un ego desenfrenado y una gran ilusión de superioridad. Las pistas, los acertijos y las comunicaciones crípticas han presentado una serie de desafíos intrincados para las fuerzas del orden. La clara posibilidad de que el Zodíaco hubiera empleado patrones aleatorios y pistas falsas para desviarlos de su rastro intensificó la complejidad de decodificar sus verdaderas intenciones e identidad. Su brutal inteligencia se cernía sobre la investigación como un espectro masivo. Cuando se trataba de un criminal tan complejo y tortuoso como el Zodíaco, los choques de enfoque entre las fuerzas del orden eran inevitables. La división no se basó solo en una diferencia de opinión sobre la identidad real del Zodíaco, sino también en la estrategia a adoptar para afrontar su personalidad evasiva y enigmática. El terrible esfuerzo del Zodíaco por establecer su marco de Leviatán en la psique de la sociedad, para convertirlo en un misterio seductor aunque aterrador, no cesó después de su último asesinato conocido en 1969. Sus mensajes crípticos y las especulaciones en torno a su verdadera identidad lo convierten en una presencia siempre viva en los anales de la historia del crimen mundial. A pesar de la multitud de teorías y narrativas especulativas, la verdadera identidad del Zodíaco sigue siendo un misterio. Seguramente, los intentos de desenmascararlo se han intensificado a lo largo de los años, pero el esquivo asesino ha logrado eludir todos los intentos. La persistencia en seguir descifrando sus mensajes crípticos, explorando pistas y adoptando métodos de investigación avanzados son testimonio del significado duradero que tiene este caso. El espectro que se avecina de la identidad del Zodíaco es una prueba no solo para la investigación física, sino también para el análisis y el razonamiento del comportamiento. A medida que los organismos encargados de hacer cumplir la ley recurren a tecnologías y métodos de investigación más nuevos que pueden redefinir pruebas antiguas o encontrar nuevas pistas, nos encontramos en el umbral de un posible avance hacia lo desconocido. La búsqueda siempre diligente para resolver el rompecabezas del Zodíaco ha creado un archivo de información completo pero volátil. Las fuerzas del orden, los sociólogos, los psicólogos y el público juntos han dado forma a la trayectoria narrativa de esta infame leyenda. Cada expediente de caso sin resolver, cada recorte de periódico y cada relato de testigo ocular han contribuido a la evolución de la conciencia colectiva de este caso. El fascinante viaje a través de los oscuros pasillos de las matanzas del Zodíaco y su laberinto de comunicación nos inculca un sentido de urgencia y un deseo de responder a los desgarradores acertijos que dejó atrás. En la intersección de la psicología humana más oscura y el terreno ilimitado de la investigación criminal, el caso Zodiac sigue existiendo como un hito indeleble. Desafortunadamente, la búsqueda de desentrañar el Zodíaco sigue siendo una carrera contra el tiempo. La inexperiencia y los egos entre los investigadores originales, la pérdida de pruebas y posibles testigos oculares de los caprichos del tiempo han complicado la ya intrincada red de pistas y conjeturas del pasado. Sin embargo, los pasos para hacer justicia a las innumerables vidas perdidas debido a sus espantosos ataques continúan sin inmutarse. Aunque muchos hilos se han deshilachado y muchos nudos se han desenredado valientemente, el intrincado tapiz tejido por el diabólico cerebro detrás de los asesinatos del Zodíaco continúa resistiendo una exposición total. El perpetrador cruelmente críptico y arrogante optó por permanecer sin rostro, y con su identidad irrevocablemente perdida en el rincón más oscuro de la psique humana. Con la llegada de técnicas forenses avanzadas, y el mayor enfoque en el análisis del comportamiento, los investigadores tienen la esperanza de desenterrar una pieza pertinente del rompecabezas del Zodíaco.
La esperanza continua que sobrevive entre las narrativas entremezcladas del caso Zodiac, a la vez desalentadora y prometedora, refleja el espíritu persistente de quienes buscan descubrir y exponer. La psiquiatría ha tenido mucho que decir sobre el caso Zodiac. Desde perfilar sus crímenes, comprender su catarsis, la exploración de sus deseos y miedos, el estudio del zodíaco es un tesoro de fascinación morbosa. La complejidad de la mente criminal diseñada en la personalidad del zodíaco es una confluencia de numerosas dimensiones psicológicas, muchas de ellas aún esquivas. El zodíaco sigue siendo un profundo enigma tanto para las fuerzas del orden como para los criminólogos. A pesar de innumerables conjeturas y teorías especulativas, el seductor en las sombras aún oculta su verdadera identidad. Su asombrosa capacidad para eludir constantemente la captura, incluso con la ayuda de tecnología forense moderna, pinta un retrato sombrío de su inteligencia y astucia. A medida que nos adentramos en las catacumbas de la psique del zodíaco, no se puede minimizar el pavor y la inquietud que acompañan a cada realización morbosa. La revelación de su crueldad incomparable subrayada por su insidiosa inteligencia confirma la verdadera odisea de la monstruosidad que es el caso Zodiac. Es un viaje a través de las profundidades de la depravación humana y el límite del intelecto sádico del hombre. A pesar del paso del tiempo, el reinado de terror del asesino del zodíaco sigue siendo un recuerdo escalofriante para las víctimas supervivientes y sus familias, así como para la sociedad que asedió sin piedad. Algunos acontecimientos transformadores como este dejan un profundo impacto en la faz del mundo, cambiándolo permanentemente, y los asesinatos del zodíaco hicieron precisamente eso. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora pinta un cuadro aterrador pero convincente del zodíaco. Un hombre, si es que podemos llamarlo así, impulsado por demonios internos, obsesionado con la autoridad y el control que finalmente dieron origen a un reinado insidioso de cruel terror. Desde la comunicación manipuladora dentro de los medios, cifras crípticas, hasta su morbosa fascinación por burlarse de las autoridades, el zodíaco sobrevivió, y fue más astuto, a muchos de sus contemporáneos y continúa fascinando a los aficionados al crimen. De hecho, la historia del asesino del zodíaco no es solo un relato de actividades criminales extraordinarias, sino también una demostración del trabajo excepcional de las agencias policiales, los expertos en tecnología y los solucionadores de acertijos. Desde la recopilación exhaustiva de evidencias hasta la decodificación de mensajes crípticos y el diseño de perfiles intrincados del perpetrador, cada paso en el proceso de resolver el enigma del zodíaco revela la profundidad de la capacidad humana, respuesta a una criminalidad insondable. Se sigue desplegando una amalgama de capacidad intelectual y métodos de investigación de la escena del crimen para tratar de librar al mundo del espectro que se avecina del zodíaco. Si bien tenemos un retrato, algunas letras crípticas y un recuerdo inquietante de un terror indescriptible, muchas piezas de rompecabezas permanecen esparcidas por las turbias profundidades del tiempo, esperando ser encontradas, ajustadas y resueltas. La implacable fascinación por los asesinatos del zodíaco todavía resuena en la realidad, la literatura y los medios de comunicación, y continúa atrayendo la mente y el corazón. La máscara del zodíaco permanece fijada para siempre, y la inquietante ambigüedad que rodea su verdadera identidad agrega un sabor de mística desdeñosa a nuestra realidad, dejándonos preguntarnos si alguna vez desentrañaremos al zodíaco, un monstruo sin rostro que bailaba burlonamente al borde de lo desconocido. Mientras continúa la búsqueda del verdadero zodíaco, la esperanza implacable alimenta el deseo de capturar a uno de los criminales más esquivos de todos los tiempos. El eslabón perdido, el sospechoso y el culpable final, a pesar de todas las pistas especulativas, códigos y pistas ofuscadas, no se puede negar la verdad en la afirmación: el asesino del zodíaco sigue prófugo. Os dejamos con la inquietante realidad de que el asesino del zodíaco era mucho más que un asesino despiadado. Era un maestro manipulador cuyo deseo final parecía ser cavar una tumba de terror implacable que continuaría atormentando al mundo mucho después de su partida. Hoy, nos recuerda nuestros mayores temores resumidos en la noción misma de un asesino que el mundo tal vez nunca encuentre, un epítome de terrible vacío que asusta porque permanece vacío.